Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Y estamos hablando de Popper. En el fondo está Karl Popper, un filósofo libertario. Hay una frase que me llama la atención de un texto que se llama En defensa del racionalismo. Dice, el intento de hacer que haya cielo en la tierra produce invariablemente un infierno, porque conduce a la intolerancia. Sobre eso precisamente estábamos hablando. Ellos que se pretenden conocimiento científico político, ellos que creen que andan con el librito de las recetas en la mano, ellos pretenden que deben entrometerse en nuestra felicidad, en el logro de nuestra felicidad, y para eso tratan de construir una sociedad feliz que termina siendo una sociedad infernal. Pero lo estamos viviendo en Venezuela, Hugo. ¿Qué podemos decir? Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto, Víctor, es que el error cuesta vidas, cuesta daño psicológico, económico, social, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, después de 20 años, es imperdonable cada error y sobre todo pretender mantenerse en el error persistente de unas rutas que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Y no llamar las cosas por su nombre. Entonces, ocurre el desencanto que vemos hoy por hoy de la gente, ¿no? La gente ya no cree en nada. Entramos en una especie de nihilismo político donde yo no creo en los políticos, no creo en los supuestos científicos sociales, politólogos, intelectuales que supuestamente están mejor informados y formados y pueden guiarnos. Entonces, yo, ciudadano, estoy más atento y más abierto a la realidad, a la verdad, y entiendo y veo las cosas de una manera y no como me las pretenden describir, ¿no? A mí me pareció muy ilustrativo, muy pedagógico, de hecho, con Joaquín Ortega, porque él explicó una ruta, ¿no? Que claro, una vez que lo explican uno lo ve muy evidente, ¿no? Pero él dice que hay como una operación entre influencers, politólogos y los políticos, ¿no? Donde el influencer da una versión de la realidad, eso por un lado, o una agenda que después es, digamos, soportada con datos empíricos o lo que fuere por los científicos sociales o intelectuales, y después el político ejecuta, ¿no? Entonces, claro, ya hemos visto tantas veces que cuando lo explica Ortega, uno se da cuenta y dice, bueno, es que hoy vimos, ¿no? Ayer renunció el rector del CNE, del pseudo CNE, del fraudulento Irrito, ¿no? Que ya ni siquiera dicen eso, ¿no? Al principio era Irrito ilegal y ahora simplemente se habla y todo el mundo está como asombrado de los atropellos, ¿no? Este señor recibió varios apoyos de personas que se supone que están en contra de todo este régimen y de estos atropellos, y entonces hoy dicen, bueno, me equivoqué, le di de confianza, no fue la primera vez, sus errores nos cuestan vida, nos cuestan tiempo, su apoyo, su prestigio, su puesto, y por lo cual la gente lo escucha, tiene un costo, ¿no? Y así muchas personas que, insisto, no hay nada más dogmático que el relativismo o aquel que dice que no tiene dogma, es dogmático, o sea, en el fondo te impone, y como dices tú, Víctor, tiene una actitud totalitaria, ¿no? Que va bueno, pero mira los costos en el editorial que planteé hoy. Videla, muertos, Stalin muertos, Franco muertos, Kim Il-sung muertos. O sea, los errores de los totalitarismos nihilistas que supuestamente, digamos, solo tienen en su conciencia lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, se suman en millones de muertos. Y tú tienes razón. Ahora, tú me recordabas lo que plantea Ayn Rand. Ayn Rand dice, mira, detrás de cada bárbaro, detrás de cada hombre fuerte, o al lado hay un chamán. El hombre fuerte se impone por la fuerza y se sirve del chamán, porque el chamán es aquel que coloniza y domestica tus corazones y tus mentes. El triste papel de los intelectuales lamebotas, porque son los que lubrican el camino de la barbarie. Y eso que tú estás criticando, efectivamente, es un modelo del totalitarismo, del socialismo, que Ayn Rand denuncia con claridad. Es esa mezcla siempre presente de el intelectual lubricador
y el bárbaro que utiliza la fuerza pura y dura, pero que siempre necesita, es esa mezcla la que produce los efectos terribles del totalitarismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y después de Ojo Sacado no vale Santa Lucía. O sea, tú te estás refiriendo muy probablemente a los comentarios que son públicos y notorios del señor Jorge Roy, de su voto de confianza, de que es mi pana. O sea, con el señor Jiménez, que fue hasta ayer el vicepresidente de esa institución irrita. Bueno, ¿cuántas veces ellos no han apostado toda su supuesta reputación a estratégicos indebidos? ¿Y cuántas veces ellos no han impuesto ese curso estratégico por la vía de la fuerza o por la vía del fraude? O sea, volvemos a Hobbes. Hobbes decía que el hombre, finalmente, en ausencia de derecho, solo contaba con dos formas de imponer su voluntad: la fuerza y el fraude. Bueno, la fuerza es el bárbaro y el fraude lo construye el chamán, que son estos intelectuales, lamebotas, que definitivamente van delante del camino echando y, digamos, como los ojos a la gente para que la gente se engañe. Sin duda, Víctor. Y yo creo, entonces, ya retomando un poco todo lo que hemos dicho, pero volviendo al título, digamos, de nuestra conversación de hoy, que son conjeturas y refutaciones, yo creo que la crítica mayor se la llevan realmente aquellas personas que son científicos sociales, que se supone que estudian, se forman y deben de tener la actitud propia del científico, ¿no? Que, como hablamos el otro día, es una especie de duda metodológica, ¿no? O sea, el planteamiento de Popper es de conjetura y refutación. La conjetura es un juicio y observación. Das una hipótesis de lo que tú estás viendo, pero a la vez estás buscando cómo refutarlo. O sea, buscas todo en contra, ¿no? Y ojalá lo encuentres, porque esa es la actitud que él inclusive dice, ojalá lo encuentres, porque no hay nada peor que la actitud del martillo, que en todos lados ve clavos, ¿no? Que es un poco lo que le criticaba a los marxistas, lo que le criticaba a las diferentes escuelas de pensamiento, no solamente políticas, ¿no? Entonces él dice que en la búsqueda de la verdad, de hecho, lo mejor que puedes hacer es comenzar por refutar creencias, ¿ok? Las más queridas. Puede parecer perverso, pero si tú lo entiendes así, es la única manera de conseguir la verdad y no temer a la verdad. Entonces, parece que la gente, por ejemplo, nos dan una charla con el expresidente de Colombia, el Premio Nobel de la Paz por un supuesto proceso de pacificación en Colombia, que ya hemos visto que no es tal, que es mentira, que lo que ha hecho es llevar a las fuerzas insurgentes, a los narcoterroristas políticos, ¿no? Ahora están protegidos, pero realmente a ser presos, como y a los políticos a ser presos, ¿no? Y en todo caso, que no exista realmente la transparencia y el espíritu de la ley igual para todos, ¿no? Entonces que esté penetrada esa ideología, digamos, perversa en lo que es la política, ¿no? Entonces entras en el peor de los mundos. Entonces me mandas a esa señora que me diga acá en Venezuela que esa es la ruta, cuando ya la hemos intentado por lo menos 13 veces aquí, en diálogos. Entonces uno dice, bueno, si tú estás cerrado a los diálogos, no, yo lo que estoy cerrado es que seamos la realidad y queramos avanzar. O sea, queremos avanzar, pongamos en duda todas las diferentes hipótesis que hemos hecho, tengamos una crítica constructiva a lo que estaba pasando, ¿no? No esa actitud, bueno, o sea, tratas con más cariño, al que supuestamente tratas con más cariño y recibes con más cariño a aquella persona que te adversa que aquel que se supone que está de tu bando y está en contra con lo que tú estás proponiendo. O sea, es una actitud soberbia. Es una actitud soberbia de que el ciudadano no puede opinar porque supuestamente no sabe de eso. No ha estudiado, claro, no sabe de eso. Pero mira qué interesante, Hugo. Yo no sé si es Mariano Picón Salas o Mario Briceño Iragorri. Uno de ellos dos escribió, y aquí tengo los dos libros, pero están muy altos en el estante, yo soy muy chiquito. Uno de ellos escribió del caso venezolano, la conspiración y la conjura de los mejores. Eso que tú estás planteando se hizo desde Fede Cámara, desde el empresariado nacional. Y cuando un intelectual independiente se ve eso, lo tiene que ver como lo vio Briceño Iragorri, como la traición de los mejores, de los que debían, digamos, estar en otra cosa y no estuvieron. Ese es el problema también de este momento del país, y hay que decirlo con claridad.
Nosotros tenemos no solo la traición de Leviatán, o sea, el Estado que se voltea contra el ciudadano para aplastarlo, sino que eso que se llama sociedad civil, que por supuesto no es reducible a una sola cosa, eso que se llama sociedad civil, nuestras instituciones de toda la vida no están colaborando para nuestra liberación, están coqueteando con el totalitarismo. Y eso, de nuevo, forma parte de la misma partitura que se dio en Alemania, en Italia, en la Argentina de Videla, probablemente en Corea del Norte, se dio, por supuesto, en Cuba, solo que en Cuba hubo, por razones tal vez de trópico, algunos intelectuales como el director de la revista Bohemia, que al final se suicidaron porque no aguantaron esa disonancia cognitiva. Pero lo que quiero decir, si para algo debe servir la historia, es como lo plantea nuestro querido amigo Popper, no para hacer profecía, porque para eso no sirve, sino para ratificar, como lo dice Margarita de Romelí, una experta en cultura y literatura griega, para ratificar que el hombre siempre termina siendo como es, cometiendo los mismos errores y siendo víctima de incentivos terribles de su propia, asociados a su propia mezquindad. Porque ha ocurrido siempre y nos está ocurriendo a nosotros. Ahora, en el futuro, lo que vamos a tener que luchar es contra el interés de esos, los mejores, de Mario Briceño y Iragorri, de pasar la página y olvidarlo todo, contra tal vez la pretensión de algunos ciudadanos de no pasar la página y hacer un juicio histórico de responsabilidad sobre quién hizo qué cosa. Y es lo que se está pasando en España. Por olvidarlo todo, se les cuela a Pablo Iglesias. Por olvidarlo todo, se les diluye el furor y la crueldad de Franco. No se puede olvidar. Hay que revisar nuestro acontecer y hay que hacer juicio sobre eso. Por eso yo digo siempre, yo no quiero venganza, yo quiero justicia. Yo no quiero el mal de nadie, yo quiero justicia. Yo quiero que asuman la responsabilidad por sus propios actos y por eso es que es tan importante juzgar con severidad al tirano como juzgar con severidad al chamán. Es que hay varias cosas ahí, ¿no, Víctor? Yo creo que una de las cosas principales es, y pensando aquí en Václav Havel, ¿no? En su libro El poder de los sin poder. El poder de los sin poder, que podría ser el ciudadano en un ambiente totalitario, es la verdad. O sea, no rehusar a decir la verdad. El rey está desnudo, eso allá afuera está negro, eso no está blanco como tú me lo estás pintando, ¿no? El problema aquí es que tampoco es que estamos hablando, entonces vamos a buscar rutas, la famosa PIX y todo eso. No, tú estás buscando ser realista. Tú lo has planteado 500 millones de veces ya ni sé cuántas veces, y lo he escrito y lo he explicado, y bueno, de diferentes maneras, ¿no? La apertura a la realidad, a lo que las cosas son, y tener humildad, porque lo menos científico que hay es la soberbia de la certeza. Y ese es el planteamiento realmente, ¿no? O sea, si queremos buscar la solución, bueno, estemos abiertos a que hemos cometido errores y que si seguimos las mismas rutas vamos a seguir cometiendo errores. Y que el sistema aprende y se retroalimenta de eso y que el tiempo lo beneficia. Son todas cosas que se han dicho repetidamente. Entonces, eso por un lado creo que es fundamental. Por otro lado, es el ciudadano tiene una responsabilidad gigantesca porque el ciudadano es el primero. Y aquí no estoy hablando de insultos, y aquí no estoy hablando de ¿cómo se llama?, de descalificaciones. Aquí, de reconocer que se ha equivocado, y está aquí de horas, porque en cuestión de días pueden cambiar el discurso, ¿no? Y es el hecho de falta de empatía también, de la gente reconocer, o sea, pareciera, y lo hablábamos la semana pasada, también como consecuencia de lo que ustedes hablaron en su programa del miércoles con Luis José Euskadi, ¿no? Es los tiempos. O sea, el tiempo del ciudadano, el tiempo del político, el tiempo del intelectual, pareciera que no son los mismos tiempos. Ahora, yo me preguntaba, o sea, unos viven en el futuro, otros en el pasado y el ciudadano en el presente, ¿no? Pero yo me preguntaba si no también es una cuestión, esos tiempos están asociados a necesidades. O sea, una persona que está agobiada y viviendo la situación perversa que se ve alrededor de Venezuela, claramente tiene una urgencia muy diferente a aquellos que no. Entonces la pregunta es solamente falta de empatía. ¿Por qué no estoy reaccionando con esa vehemencia y con ese sentido de urgencia? ¿Es por temor? ¿Es por desconexión? ¿Es por qué? O sea, aquí también
se entumece, digamos, el sentido de compasión, que tú lo has planteado muchas veces, ¿no? Se entumece. O sea, si tú ves el video este de Dan Ariely, que hemos comentado en el pasado, cuando tú hablas, dice, bueno, es bueno robar a veces. Es bueno robar a veces porque tú vas entumeciendo la vista, tú mismo te vas engañando y te vas acostumbrando al mal, de hacerlo y de permitirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando también como sociedad. O sea, aquí ahora nada más se hablan de los muertos, que ya es triste, del COVID, pero aquí muere mucha más gente por otras razones, de eso ya no se habla. De los presos políticos ya no se habla. O sea, hay una serie de cosas de las que ya no se habla. Ni siquiera hablemos del cese de la usurpación. ¿Por qué? Es por temor, es porque no tenemos energías para seguir luchando por eso. ¿Cómo y para qué me voy a meter en problemas? Realmente uno no entiende por qué. Entonces, esa es la duda que el ciudadano tiene que plantearse y tiene que no aceptar. O sea, aquellos que quieren, porque todas las decisiones, insisto, que toman o que influyen, impactan mi vida. Si no impactaran en mi vida, impactaran solamente la vida de las personas y no tendría ningún problema. El problema es que impactan mi vida, hipotecan mi futuro, más aún de lo que ya está. Y ese es el drama y esa es la situación a la que tenemos que despertar y reaccionar. E insisto, no es un problema de plantear utopía, porque también había un Twitter que leí esta mañana, bueno, es que las cosas no pasan hasta que pasan. Algo que parece un sueño no ocurre hasta que es realidad. Bueno, sí, eso suena, sí, eso es muy cierto, ¿no? Como decías tú ahorita, la alquimia. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando en el caso de las conjeturas y refutaciones propias del científico social, estar abierto a la realidad, a reconocer que cometió un error y a seguir procurando la verdad, estar atento a lo que está ocurriendo allá afuera y realmente proponer soluciones. Y si no, quedarse callado. O sea, la persona que sabe y que estudia y aprende, cada vez se da cuenta que sabe menos. Y llega un momento de pudor donde tú debes decir, bueno, voy a guardar silencio, porque me he equivocado, porque no sé qué decir. Eso pasa. Bueno, es que tu llamado de atención a mí me parece muy importante. En primer lugar, lo que siempre hemos dicho, foco en la realidad. El que tiene el foco en la realidad tiende a ser humilde, porque sabe, digamos, que la realidad es compleja. Hay que decir también que foco en la realidad en tiempo presente, porque tú no puedes ser un historiador de la política y tampoco puedes ser un alucinado del futuro. Yo creo que la responsabilidad del político, cuando el político dice, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no tengo suficiente arrastre? Bueno, vale, porque te falta, tu discurso le falta. ¿Qué le falta? Porque un discurso político, ¿qué? En primer lugar, tú tienes que ser capaz con valentía de caracterizar la realidad. La realidad en términos de causas y consecuencias y responsables. Eso es la condición del profeta bíblico, si eso se quiere. En segundo lugar, tú tienes, además de imputar responsabilidad, tú tienes que transformar esas necesidades de la gente que tú comprendes y que tú asumes con la compasión del caso, transformarlas en propósito. Y en tercer lugar, tú tienes que definir una ruta de salida que permita que la gente entienda que hay un verdadero camino de liberación. En cuarto lugar, tú tienes que ser creíble en tu oferta. O sea, tú debes tener los medios disponibles para conseguir los fines que propones. Cuando el político se plantea en el futuro y dice, yo te ofrezco tal y no dice cómo, está siendo un mal político. Cuando al político le falta la compasión de sentirse, de ser efectivamente empático con lo que la gente le pasa y entender que los tiempos de la gente son muy cortos porque la gente está muy angustiada. Le falta entonces una dimensión de la política que se ha olvidado aquí porque por levedad, por superficialidad y por prepotencia, que es la compasión. Cuando el político no es capaz de decir la verdad, entonces le falta credibilidad y deja de ser un político confiable. Entonces, de lo que se trata es de rearticular la política y el discurso político de tal manera que la gente encuentre en el político una oportunidad de liberación y no una oportunidad para la defraudación. Y en esa estamos lamentablemente, Hugo. Entonces, claro, en primer lugar, el político prepotente es el político que administra nuestro futuro, digamos, con la crueldad de aquel que pone en juego el futuro de los demás y que no es capaz de reconocer sus errores. El que tiene, digamos, un paquete cerrado, pero que nos administra a todos con muchísima indiferencia de nuestras necesidades. Bueno, por eso que tú dices, no vale, aquí hay que construir entre todos una forma. Y eso es conjeturar sobre la política. Y tú tienes que ser lo suficientemente humilde, dices tú, como para aceptar las reacciones de los demás.
Y aquí no se están aceptando. Aquí el debate político es un debate que te lleva a ti. Si eres disidente, te lleva o al silencio o, digamos, a la expulsión de la disidencia. O sea, a la complacencia rencorosa y resentida de aquel que se calla, pero que no es capaz de con valentía decir qué es lo que está pasando. No, te tienes que ir. Te tienes que ir porque las organizaciones son prepotentes, se construyen falsas realidades desde la soberbia. Y yo creo que está muy bien, como tú lo planteas, que con eso hay que terminar. Sí, yo diría, pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, Víctor, no sé cuánto nos queda, pero... 3 minutos. Ok, no, yo creo que es fundamental tener los ojos abiertos a la realidad. Tener los ojos abiertos a la realidad también implica saber que no solamente hace falta una estrategia, sino hace falta ejecutarla. O sea, una estrategia que no se ejecuta es letra muerta, no existe, porque es una mera idea. Realmente, para que haya una estrategia, tú tienes que entregar resultados y tienes que ejecutarlo. Y eso es fundamental. Y en eso nos hemos quedado en el aparato. Yo me acuerdo el año pasado, cuando se discutía, no, el señor tiene que juramentarse, el interino, y ahora tiene que hacer esto. Bueno, aquí están ya los desesperados, los apurados. Aquí hay una estrategia clara, paso tras paso, para adelante y para atrás, lo que va a ocurrir. Ajá. ¿Y dónde estamos hoy? ¿Y a quién benefició el tiempo y que las cosas no ocurrieran? O tratar de volver a utilizar estrategias que ya habían demostrado sistemáticamente ser erradas, como los diálogos, y distraerte de lo que era el plan. No ejecutaste el plan. Tenías un plan y no lo ejecutaste. Bueno, entonces, ¿qué haces tú con alguien que ejecuta un plan, que tiene un plan y no lo ejecuta? Lo botas, lo sustituyes por otro y listo. Y aquí entonces, por eso es que Popper decía, y me parece bien que terminemos con esto, si te parece, ¿ok? Sí, claro. Insisto en que ninguna emoción, ni siquiera el amor, puede sustituir el gobierno de instituciones controladas por la razón. Y sucede que nosotros estamos siendo víctimas de una emocionalidad culposa. Ay, pobrecito, ¿y qué vamos a hacer con él? Ay, el otro pobrecito, y ay, el otro también es pobrecito. Y entonces, claro, dejamos que se acumule la necedad de la irresponsabilidad, jugamos, digamos, a una partitura confusa e incompleta que no produce música, pero no somos capaces de encarar racionalmente la política que tiene que ver con nuestra vida. O sea, si encaráramos racionalmente la política, tendríamos que dar cuenta de que esta estrategia ni sirve, ni el estratega funciona. Y entonces a otra cosa. Y eso no somos capaces de hacerlo porque efectivamente asumimos la política no como conocimiento, sino como una especie de alquimia. Y la política como alquimia produce estos demonios desaforados que nos provocan el mal y que nos traen en la confusión. Por cierto, te tengo una buena noticia. Gisela Cossack, el próximo viernes vamos a hablar de Doña Bárbara. ¿Civilización Excelente. o barbarie? Con Gisela Cossack. Me estás diciendo para que repase, entonces. Tengo una semana estoy diciendo porque tienes una semana para leerte a Doña Bárbara y hacer la exégesis del caso. Bueno, muchísimas gracias a Hugo Bravo hoy en su viernes de Economía, Libertad y demás hierbas. Gracias Jaime Nestares por estar en la dirección general de la estación, nos manda saludos, siempre Jaime muy pendiente de todos nosotros. Igualmente. Ulitza Arcaya, y les manda saludos a todos los oyentes, el gran capitán Ulitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y Jackson Vargas y Mariela García, que ya deben estar agarrando el autobús para irse para su casa. Todos recuerden, @RCR750 por Twitter, rcr750.com, y suscríbanse en el canal de YouTube, por favor. Ya somos más de 100,000 los suscriptores, y la verdad es que este programa se oye. La gente cuando está de acuerdo lo dice, y cuando está en desacuerdo también. Saludos a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Hugo. Gracias, Víctor. Gracias a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.